Pues permítanme hacer un breve paréntesis en nuestro estudio que estamos llevando a cabo de la primera carta de Pedro para hacer un comentario sobre los resultados de las elecciones de las que precisamente hablamos hace 15 días, que en ese momento eran futuras, pero de las cuales hoy pues ya conocemos los resultados. En primer lugar, pues les hablé de la importancia de salir a votar. Y yo creo que debemos estar felices porque estamos en un país donde todavía millones de personas responsables salieron a ejercer su derecho y emitir su voto, que es libre y secreto. Esto lo decimos y lo hemos dicho durante muchos años, pero la realidad es que no todo el mundo puede decidir cuál será su gobernante, porque no tienen la libertad de tener votaciones. Y bueno, yo no sé si tú saliste a votar o no, espero que sí. Y yo creo que el que ejerció su derecho, qué bueno, y el que no lo hizo, pues creo que no tiene derecho a decir absolutamente nada. Les dije también hace 15 días que debíamos aceptar los resultados, ya sea que fueran a favor de tu candidata preferida o no. ¿Por qué? Pues porque así debe ser. Porque esta actitud pues es una muestra de madurez. No hacerlo implica caer en una inconformidad, en un rechazo, en violencia y hasta en un odio que vas a mantener por lo menos durante 6 años. Y yo creo que el odio y el rencor nunca serán buenos para nadie. Estas votaciones, más que nunca, como decía Pata al principio, pues trajeron muchos desacuerdos, rivalidades entre amigos, familiares, parejas, y esto realmente no puede ser. No podemos permitir que esto siga creciendo. Ya basta. Debemos de ponerle un punto final a estos pleitos y a estas discrepancias y debemos pararlo inmediatamente y, sobre todo, superarlo. Desde luego, no podemos caer en una postura absolutista, radical o fanática, donde simplemente no se puede ni hablar del tema. Porque pues esto no es bueno para nadie. No podemos encerrarnos en nuestro mundito y descartar a priori a los demás, nada más porque no piensan como yo. En cualquier circunstancia, en esta o en cualquier otra, donde haya discrepancia, tengo que aprender a hablar de lo que sea. Y contrario a lo que dicen, tengo que aprender incluso a hablar de fútbol, de política y de religión. Debo saber escuchar
y debo saber presentar mis ideas tranquilamente y sin agredir. Y sobre todo, aprender a convivir con los demás. Y si somos lo suficientemente inteligentes, hacerlo hasta con humor. Y de esta forma, poder hablar de nuestras diferencias de opinión o de gustos. Y es que si te pones a meditar, digo, ahorita quiero que te quites por un momento esta impresión del tema. En general, ¿cuándo se ha visto que todos pensemos igual? Nunca. Y esto se vale. Se vale porque, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Eso sí, en ningún tema, cualquiera que este sea, te recomiendo navegar entre necedades, porque no llegarás a nada. Más que al enojo. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo comentarios de enojo. Entonces, necesitas de alguna forma siempre sentirte libre para expresar tus argumentos, pero precisamente con argumentos, no con caprichos ni con necesidades. Solo de esta forma se pueden defender bien los puntos de vista. Si no, será necedad contra necedad y no se va a llegar nunca a nada. A mí me pasó durante la campaña electoral que cuando salía precisamente el tema dentro de la plática, yo me daba cuenta que la gente estaba completamente radicalizada. Y pues no sé si a ti te pasó, pero se sentía tan caldeado el asunto que cuando yo podía, mejor optaba por darle la vuelta y no hablar de eso. Porque estaba tan candente el asunto que decir algo en contra o distinto a lo que pensaban los demás era tomado inmediatamente como un insulto o una agresión. Solamente pocos, muy pocos, verdaderamente se prestaban al diálogo desapasionado y al diálogo verdaderamente argumentado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues debemos precisamente regresar a la cordura. A la cordura, a centrar nuestras ideas y a equilibrarlas. Y no seguir diciendo, como algunos hasta ahora, que los que votaron diferente a ellos no son pensantes, no tienen educación, son ignorantes, no saben nada o son los pobres. Y algunos fueron muchísimo más allá, diciendo que incluso merecían la muerte. Esto está muy fuerte. Si te das cuenta, esto ya está rebasando los límites de la cordura y se está entrando en un fanatismo irracional. Y esta actitud sí abona para seguir polarizando las conciencias y seguir dividiendo a las personas. Aquellos que se sienten despojados, aquellos que perdieron, andan
muy violentos y muy agresivos, más que antes de las elecciones. Y a raíz de los resultados, como dice el dicho, no buscan quién se las hizo, sino quién se las paga. Y a estos hay que darles la vuelta por salud mental y a veces hasta por salud física. A mí toda esta situación me recordó mucho a los días después de la pandemia, de la cual muchos salieron afectados en sus emociones. No sé si lo recuerdan, pero incluso hubo muchas personas que incluso tuvieron que acudir a ayuda profesional. Yo me he puesto a pensar, bueno, ¿por qué al final de estas elecciones la reacción de la gente inconforme fue tan extrema? Y yo, esto es una apreciación absolutamente personal, como todos los comentarios que estoy haciendo, he llegado a la conclusión de que fue porque se creyeron las mentiras de todos los mentirosos profesionales que intervinieron en la campaña. Porque, cómo corrieron las mentiras, la desinformación y las difamaciones. Pero especialmente se corrió, como en el 2018, que vendría en México la inminente caída en el comunismo, que llegaríamos a ser iguales que Venezuela, que perderíamos la propiedad privada, tu pensión y no sé cuántas cosas más que no sucedieron. La realidad es que la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, les fue muy bien en este sexenio. A los 16 grandes capitalistas de México, a esas 16 familias ricas, no se diga, les fue mejor, ya que aumentaron sustancialmente su fortuna. Y claro, a los mortales como nosotros, se nos aumentó el 110% del salario mínimo. Nada mal. Nada mal para un país que supuestamente va hacia el comunismo. Y no podemos permitir que voces malintencionadas nos quieran seguir espantando con el petate del muerto. Ahora, en estas elecciones, volvieron a sacar las mismas amenazas, pero con algunos ingredientes adicionales. Y la gente, al ver perder a su candidata, ya veía o ya ve en su mente a la Guardia Nacional sacándolos de su casa, a sus hijos siendo despojados de sus herencias, sin un futuro y muchas otras cosas más. Y por eso entiendo la reacción de mucha gente que cree que esto es lo que sigue para México. Y por lo tanto para ellos, pues sí, es una verdadera tragedia el resultado de estas elecciones. Y si yo lo veo como lo ven ellos, pues entonces sí entiendo su reacción. Pero yo me pregunto, ¿no es esto adelantarse mucho al futuro? ¿No es una postura muy negativa y pesimista? ¿En base a qué concluyes esto? Nada de esto pasó cuando nos superaseguraron
que todo esto pasaría en el sexenio de Andrés. Pero no pasó. Entonces, ¿por qué pensar que ahora sí va a pasar? ¿Por qué tenemos que descalificar desde ahorita a nuestra presidenta? ¿Qué te ha hecho? ¿No crees que merece una oportunidad antes de que la repruebes? ¿No crees que merece de tu parte el beneficio de la duda? Yo creo que de esta experiencia se pueden aprender muchas cosas. Yo estoy convencido de que hay que saber escuchar para poder entender. Y también hay que saber a quién escuchar para formarte un criterio equilibrado. Y mira, si todo el tiempo oíste las mismas voces, los mismos argumentos y las mismas posturas políticas, date cuenta que caíste en el garlito, que sutilmente fuiste conducido hacia donde te querían llevar. Si tu información política fue a través de WhatsApp, de Twitter o de memes, entonces, ¿verdad? Fuiste alimentado poco a poco en el odio, en la desinformación, la inconformidad y sobre todo en el pesimismo. Date cuenta que todas las personas que hicieron todo esto no aman a México, solo se aman a sí mismas y a sus mezquinos intereses. Y por muchos años lo han demostrado. Y ahorita ya es muy fácil. Ahorita quiero que pienses a toro pasado, porque ahorita ya es muy fácil analizar cuáles fueron sus motivos reales y sus métodos para tratar de convencer a la gente y llevarlas hacia un pensamiento. Y darte cuenta, antes que nada, que todos ellos lo primero que hicieron fue asegurar su futuro personal. Eso sí. Y otros que hicieron, pues ahorita andan en el chapulineo total. Como creyentes, debemos asumir dos cosas. De parte de Dios, ¿verdad?, que permitió que Claudia ganara las elecciones. Y de acuerdo al mandato de 1 de Tesalonicenses 5:18, que dice dar gracias en todo, deberíamos ser agradecidos también por esto que Dios permitió. Y de parte nuestra, como creyentes, debemos tomar inmediatamente el papel que nos corresponde. ¿Cuál es? Apoyar a nuestros gobernantes, ¿verdad?, en este caso a nuestra presidenta y a su gabinete. Fíjate cómo lo explica Pablo a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Entonces, Pablo está partiendo de una cuestión general y ahorita se va a una cuestión específica, diciendo: ora de ese modo por los reyes. Esto quiere decir por los presidentes, ¿verdad?, y por todos los que están en autoridad,
para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Esto es bueno. Orar por ellos es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y si somos imparciales, si somos desapasionados, podemos entender, ¿verdad?, que aquí Dios no te está preguntando si te gusta o no tu presidente, si te cae bien o no, si fue electa la que esperabas o no. Te está ordenando que la apoyes en oración. Punto. Te está diciendo que hagas a un lado tus rencores y tus ideologías, porque ya está electa, porque ya va a comenzar su mandato, porque es un hecho que el destino de este país durante los siguientes 6 años, Dios lo ha puesto en sus manos. Ahora, primordialmente, debemos entender que nuestra confianza debe estar en Dios. Fíjate cómo dice el profeta Jeremías, en Jeremías 17, versículos 5 al 9. Dice así, pon atención. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el varón que confía en el hombre. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Maldito quién, el que confía en el hombre. Bendito quién, el que confía en Dios. Y de colofón nos dice, tampoco confiemos en nuestro corazón, porque es engañoso y perverso. Esto quiere decir, no confíes en tus emociones, confía en Dios. Básicamente, el proceso es el siguiente. Pon a tu presidenta en manos de Dios y confía en que Él la sacará adelante. Eso sí, no podemos olvidar algo. No podemos olvidar que los humanos son humanos y por lo mismo van a fallar, ¿no? Si tú estás esperando la perfección en alguien, pues quédate esperando, ¿verdad? Nunca ha existido un gobernante perfecto, ni existirá. ¿Por qué? Pues porque todos son imperfectos, todos tienen defectos y todos son limitados. Y por eso, precisamente por esta razón, nosotros como creyentes no podemos dejarlos solos. No podemos dejarlos a la deriva de sus delirios y de sus ambiciones.
Claro, nadie va a ir nadie va a ir una mañana de domingo a desayunar con la doctora para darle su punto de vista. Al menos yo no. Pero podemos influir más de lo que crees en ella si realmente lo crees. Si oramos por ella. Si oramos para que tenga un temor de Dios antes de tomar decisiones importantes. Para que sea una persona honesta. Para que no se deje corromper por nada ni por nadie. Para que se convierta, como nos dijo Jeremías, ¿verdad? Para que gobierne conforme a valores y principios éticos. Que lo haga con sabiduría, buscando el bien de México y no el personal. Si oras por Claudia, si empiezas a hacer esto, si es que no lo has hecho ya, Dios va a ir ajustando tu oración para que conforme se presenten las diferentes situaciones y acontecimientos que indudablemente se van a presentar, para saber cómo orar más específicamente para encontrar la razón y el motivo de tu oración y poderla ayudar más concretamente. Y fíjate una cosa, y si lo hacemos juntos y unidos en un mismo sentir, todos los que creemos en Dios, si lo hacemos, te aseguro que se va a notar. Porque los creyentes podemos hacer la diferencia. Hay muchos ejemplos históricos que hablan de esto, ¿verdad? Hay uno muy famoso de Winston Churchill, cuando tenía encima prácticamente a Hitler, estaba amenazado en la Segunda Guerra Mundial, y él invitó y levantó a toda la nación del Reino Unido a orar por el país. Y en forma milagrosa, Alemania no llegó, o no llegó con la fuerza que se esperaba. Esto es un ejemplo de muchos que nos hablan de cómo el poder de la oración es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Pero si no lo hacemos, si no lo haces, no tendrás absolutamente nada que reclamarle a Dios. En este tenor, pues yo sé que tú y yo hemos sido testigos por nuestra edad de muchos momentos históricos que han sacudido al mundo. Y en este momento estamos siendo testigos de algo muy importante para México. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, una mujer, una presidenta, tendrá la responsabilidad suprema de un país. Ni siquiera en Estados Unidos, que presumen de demócratas, ha sido posible esto. Y ahora nosotros lo estamos logrando. Y junto con una mujer presidenta, ¿verdad?, vamos a tener a una gobernadora de la Ciudad de México y otra vecina gobernando el Estado de México.
En segundo lugar, pues en las condiciones en las que se presenta esto son inigualables. Estamos ante la presencia de una votación histórica, de una aprobación histórica de casi 36 millones de votantes. ¿Y qué es lo que refleja esto? Que la gente le ha dado un voto de confianza absoluto a la doctora Sheinbaum. Yo diría que los mexicanos nos la estamos jugando completamente al otorgarle un buen peso en el Congreso, la mayoría de los estados y también de las alcaldías en la Ciudad de México. ¿Y qué podemos ver? Que la democracia ha puesto toda la carne en el asador y con Claudia nos estamos jugando el todo por el todo. Por lo mismo, buenas decisiones harán cambios muy buenos y malas decisiones pues nos llevarán a fracasos estruendosos. Hay un dicho por ahí que dice así: el poder absoluto corrompe absolutamente. A mí me parece una visión completamente pesimista. Yo prefiero pensar que el poder absoluto puede ayudar a transformar a un país absolutamente y sin estorbos. Claro, como te lo he dicho, en el entendido de que todo se haga bien con ese poder. En la esfera mundial tenemos varios ejemplos de cambios radicales para bien. En este momento recuerdo el de Singapur, una pequeña isla, muy pequeña, muy pobre, del tamaño de Las Vegas, que estaba destruida por el opio y la guerra contra Japón, pero cuya buena ubicación territorial, su política firme en el ámbito judicial, su mercado libre, su cero corrupción, su disciplina, de ahí viene por qué se han hecho famosos últimamente, ¿verdad? Porque ahí masticar chicle o usar drogas es un motivo inmediato de cárcel. Ellos han decidido poner al frente, ¿verdad?, a las personas más capaces, etc. Una serie de políticas y de hechos que han hecho de esta nación actualmente una de las naciones más ricas del mundo. Y esto lo han logrado solo en 60 años. Y yo creo que nosotros hemos perdido mucho tiempo. Y yo prefiero pensar positivamente y ver en el futuro a un México como Singapur y no ver una negativa visión y ver a México como muchos han querido que lo veamos, como un Venezuela o como un Cuba. Y mira, antes de dar mi conclusión, quiero agradecerles a todas aquellas personas que, cumpliendo con su deber cívico, ayudaron en este proceso. Yo sé que Norma Laura y su esposo estuvieron al frente de una casilla
a Marta, ¿verdad? También, que se fletó 24 horas en todo esto. Y a todos los demás ciudadanos que no conozco, ¿verdad?, que hicieron una labor realmente de vigilancia, de sacrificio y de atención para que todas estas elecciones pudieran desempeñarse y desenvolverse en forma limpia y transparente. Y bueno, ¿cuál sería mi conclusión? Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Y al hacerlo estamos recordando que el contexto en el que se dio esta epístola fue en un contexto de persecución y de sufrimiento hacia los creyentes. Como dice el primer versículo de la carta, ¿verdad? Muchos estaban expatriados por esta situación. Y Pedro los quiere llevar a la esperanza, a recordarles que no están solos, que tienen un Dios poderoso con el cual pueden contar para salir adelante. Y aunque estuvieron en manos de uno de los peores gobernantes que ha existido en la historia del mundo, el desquiciado Nerón, por su fe pudieron salir adelante. Y esta mañana, pues yo te conmino a que hagamos lo mismo y entremos en un proceso de confianza y esperanza. Y les repito, no porque ganó tal o cual persona, sino porque tenemos un Dios al cual podemos acudir por ayuda y dirección. Para nosotros en lo personal y para nuestro país a través de sus gobernantes. Por lo tanto, hermanos, oremos por México y por nuestra presidenta. Pero de veras hay que hacerlo. Y desde luego, te invito a que seamos positivos y tengamos fe en que las cosas van a salir adelante con la ayuda de Dios. Maranata, el Señor viene.